Ya sea porque te dejaron de tarea, porque te corcharon en revista, porque tienes que revisarlas o porque te gustaría actualizarte, probablemente estés buscando en aprender sobre la última guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero después de todo son 80 páginas y entendemos que llevas una vida muy ocupada. Pero no te preocupes, porque nosotros las leímos por ti y en este nuevo video de Al día con las guías vamos a resumirte y explicarte todo lo más importante de estas guías. Si quieres apoyar este proyecto, dale like a este video y déjanos un comentario haciéndonos saber qué guía debería ser la siguiente. Y recuerda que subimos videos como este semanalmente. Si no te quieres perder de nada, suscríbete y dale click a la campanita. Y comencemos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es tener como un eje central, como un índice por el cual nosotros tengamos una idea de cómo va a estar dirigida la revisión. Entonces, para eso es excelente uno de los últimos esquemas que la guía nos propone, que es el CC to ABC. CC habla de, uno, confirmar la fibrilación auricular, caracterizarla, después tratarla y utilizar el esquema que ellos proponen del ABC para su tratamiento. Entonces, durante la revisión vamos a enfocarnos exactamente en cómo se confirma, cómo se caracteriza, que es, ellos proponen un esquema que se llama el esquema de las 4 S, veremos eso exactamente qué es lo que significa lo del camino del ABC y vamos a puntualizar una que otra cosa durante la revisión, pero en general este va a ser como nuestro eje que nos llevará a través de la guía. Tengan en cuenta que ya tenemos un video subido en el canal sobre fibrilación auricular, ese video sigue siendo muy pertinente, pero bueno, comencemos. Entonces lo primero es, la guía nos habla de la definición de la fibrilación auricular. Sabemos que es un ataque de arritmia supraventricular caracterizada por unas puntualidades electrocardiográficas muy características que vamos a identificar en este electrocardiograma. Entonces, lo primero es un ritmo RR irregular. ¿Qué significa un ritmo RR irregular? Que aquí tenemos que la actividad ventricular es desorganizada y eso es de las características más claves. Si ustedes observan, este intervalo de aquí a aquí es completamente distinto del de aquí a aquí. No hay un orden. Clásicamente esto se describe como irregularmente irregular. Adicionalmente, si le damos un poco de zoom, observamos que no hay una actividad atrial clara. Usualmente aquí esperaríamos ver una P linda y clara. En este momento no se observa. Aquí de pronto hay esbozos de una medio actividad atrial, pero realmente no se observa nada. Y esa viene siendo la segunda característica, ausencia de ondas P distinguibles. ¿Qué valdría la pena puntualizar en este caso? Que la fibrilación auricular para diagnosticarse necesita un electrocardiograma de 12 derivaciones. Eso es muy importante. Por ejemplo, es frecuente que en el hospital los pacientes estén monitorizados con telemetría o que haya una o dos derivaciones visibles. Eso no permite un diagnóstico de FA. Uno necesita un electro formal. Adicionalmente, tiene que tener un trazado mostrando este ritmo por más de 30 segundos, tener como episodios de FA de 2 a 3 segundos se cree que es bastante frecuente y no es clínicamente significativo. Obviamente todavía falta evidencia estudiando eso, pero por ahora la recomendación es más de 30 segundos. ¿Listo? Entonces pasemos un poco de epidemiología. Ellos nos dan esta gráfica hermosa que básicamente nos habla de un hecho que ya somos conscientes, que la FA es la arritmia más frecuente en el mundo. Y no solo eso, sino que dependiendo de dónde yo vivo y dependiendo de mis factores de riesgo personales, esa prevalencia puede ser muy alta. Por ejemplo, si nosotros miramos en Norteamérica, hay una prevalencia de más de 900 casos por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en Norteamérica uno puede decir que uno de cada 100 habitantes tiene FA o en algún momento de su vida va a tener FA. Y lo que hablábamos previamente es que esto va a estar condicionado, uno, por dónde vivo, dos, qué tan anciano soy, es una enfermedad principalmente de la edad avanzada, aunque no es exclusivo de esta, y qué otras comorbilidades tengo. Entonces, aquí nos dan muchas de las comorbilidades asociadas a fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, falla cardíaca, valvulopatías, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica. Hay otras enfermedades más de tipo inflamatorio o EPOC, apnea obstructiva del sueño, y luego está el grupo de obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, todos estos factores de riesgo. Eventualmente, mientras uno más cosas tenga en su contra, mayor va a ser la probabilidad de generar fibrilación auricular. Pasemos ahora al abordaje o al enfoque de la enfermedad y creo que lo primero que uno tiene que llevarse
con respecto a esto de la presentación clínica es que es muy variable. Tenemos desde pacientes completamente asintomáticos hasta pacientes hemodinámicamente inestables que presentan con choque cardiogénico, isquemia miocárdica, falla cardíaca aguda. Entonces está todo el espectro de los pacientes. La pregunta sería, ¿qué tan frecuente es esto? Y depende. De los estudios que ellos más discuten, rondan entre el 10 hasta el 30% de los pacientes pueden ser completamente asintomáticos. Y este número probablemente vaya a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, debido a algo que hablaremos ya en pocos momentos, que es estos dispositivos que identifican episodios probables de fibrilación auricular. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Entonces, los pacientes que son sintomáticos, ¿cómo presentan? El síntoma clásico van a ser palpitaciones. Sin lugar a duda. Pero también existe disnea, fatiga, dolor torácico o opresión torácica, mareo, síncope, trastornos del sueño. Hay que tener una cosa en cuenta a la hora de hablar de síntomas y lo tocaremos brevemente más adelante, y es que los pacientes que son sintomáticos siempre hay que hacerse la pregunta si son sintomáticos debido a la FA o simplemente con relación a la fibrilación auricular, porque existen ambas probabilidades. Es decir, existe la probabilidad de que estos síntomas ocurran a causa de la fibrilación auricular, como también puedan ser por otra cosa, y justo es coincidencia de que el paciente a la vez tenga fibrilación auricular. ¿Listo? Entonces, esa pregunta es clave porque va a determinar manejo, va a determinar muchas otras repercusiones. Lo otro que esta gráfica nos da son outcomes de muerte, básicamente complicaciones, muerte, ACV, disfunción cardíaca, y nos da la frecuencia de estos desenlaces y los posibles mecanismos que les llevan aquí. Entonces, debido a que hay un grupo de pacientes asintomáticos, siempre se ha surgido la pregunta de a quién deberíamos tamizar. Y esta guía va en profundidad a eso. Creo que esta pregunta es especialmente relevante con estas guías debido al boom tecnológico que ha habido, que intenta o que ha detectado episodios atriales de alta frecuencia, que ese es el nombre que ellos le dan a estos episodios. Porque uno tiene que ser muy cauteloso. O sea, muchos de estos dispositivos, como los iWatch, como los dispositivos de fotopletismografía, como los iPhones con las aplicaciones, dicen que son capaces de diagnosticar fibrilación auricular. Incluso en la descripción de las aplicaciones aparece ese argumento. Sin embargo, volvemos a la definición. La definición obliga a que uno tenga un electrocardiograma de 12 derivaciones. Sin eso, simplemente se habla de un episodio atrial de alta frecuencia. Punto. Entonces, con todos estos mecanismos y muchos más, la guía lo que dice es, ok, ¿a quién deberíamos tamizar? Esa viene siendo como nuestra primera pregunta. Y claramente la población que más se beneficiaría es la población mayor de 65 años. En este grupo poblacional, con una recomendación 1B, se dice que uno puede tamizarlos, ya sea tomándoles el pulso, lo cual obviamente después, en caso de encontrar un pulso irregularmente irregular, obligaría a tomar un electro o ya formalmente con un electro. Adicionalmente, ellos dan con una recomendación un poco más baja, entonces ellos ya no dicen se indica, sino se debe considerar o se sugiere que puede ser útil que haya un monitoreo electrocardiográfico, como un tamizaje electrocardiográfico formal en pacientes mayores de 75 años. Esta recomendación, lo que les digo, probablemente vaya o a subir de calidad de recomendación o con un mejor grado de evidencia con el tiempo a medida que estudiamos esto un poco más. De resto, ellos lo que hacen es decir que con todos los pacientes se deben discutir cuáles son los riesgos y los beneficios de hacer un tamizaje electrocardiográfico, porque claramente vamos a identificar muchos pacientes en donde identificar la arritmia no les va a cambiar ni la calidad de vida ni los desenlaces y simplemente va a generar estrés. Entonces se debe discutir ese posible riesgo, los beneficios de que si uno llega a encontrar una fibrilación auricular en un paciente con unas comorbilidades que le dan un alto riesgo de una ACV, probablemente le podemos estar salvando la vida en ese sentido. Y adicionalmente ellos nos dan esta tabla con las diferentes sensibilidades y especificidades de diferentes métodos, como son la toma de pulso, un electrocardiograma de una sola derivación y los dispositivos como los relojes, como el iWatch. Pasemos ahora a ¿qué hacemos una vez hemos diagnosticado al paciente? Una vez ya tenemos un electro confirmando la fibrilación auricular por las características que ya hemos mencionado, ¿qué debemos hacer? La guía lo organiza de una manera muy clara. Ellos dicen todos los pacientes con FA deben tener lo siguiente. Y aquí voy a pasar a esto. Entonces, claramente el electrocardiograma pues, es necesario porque con eso se confirma el diagnóstico.
Adicionalmente necesitamos una buena historia clínica en donde vamos a puntualizar sobre todo con síntomas relacionados a fibrilación auricular. Ahí les vuelvo a enfatizar lo mismo. Hay que de alguna manera asegurarse que el síntoma tenga relación temporal y causalidad con la fibrilación, no que simplemente sea síntomas en un paciente con fibrilación. Necesitamos ver el patrón, y eso ya lo hablaremos más adelante, las comorbilidades y estimar con todo lo que vamos a coger con nuestra historia clínica el puntaje de CHA2-VASc y otros puntajes que ya hablaremos más adelante. De paraclínicos necesitamos pruebas de función tiroidea, de función renal, electrolitos y un hemograma completo. Eso es como el combo 1, el combo básico que a todo el mundo se le va a pedir. Adicionalmente, un ecocardiograma transtorácico viene siendo como lo mínimo. En pacientes seleccionados vamos a expandir el estudio, ya sea con modalidades de imágenes un poco más avanzadas, estilo de pronto resonancia, TAC o electrocardiograma transesofágico, o un monitoreo ambulatorio electrocardiográfico. Y una vez uno estudie a su paciente, pone su manejo, que lo hablaremos más adelante, tiene que seguirlo. Y el seguimiento generalmente lo que la guía habla es que va a ser cada 4 a 6 meses eventualmente. Algunos pacientes se evaluarán un poco más seguido. Algunos puntos, por ejemplo el INR o la calidad de vida del paciente, se pueden evaluar también un poco más seguido, pero generalmente estos son los puntos de corte que ellos dan para seguimiento. Pasamos ahora entonces listo, tenemos el paciente, tomamos todo esto. Con esto lo que vamos a intentar es hacer una clasificación o caracterización estructurada de la fibrilación auricular. Y esto es lo que vendría siendo una de las cosas más nuevas de la guía, que ellos de cierta manera organizan a lo que ya veníamos haciendo, pero un poco más desorganizadamente. Entonces ellos ya ponen como un esquema que todo el mundo un esquema que todos podemos seguir y con el cual nos podemos hablar y que sea claro. Entonces, ¿qué es importante a la hora de caracterizar a estos pacientes? Que evaluemos lo que ellos llaman las 4 S. Las 4 S son el riesgo de ACV. Obviamente en inglés funciona el acrónimo, en español no tanto. Los síntomas. La tercera es la severidad ellos lo llaman como la carga de la fibrilación auricular, pero realmente esto viene siendo más el patrón temporal, o sea, la duración y la severidad del sustrato. Entonces vamos a ir uno por uno. Lo primero que toca hacer con todos los pacientes es estimar su riesgo de generar ACV, porque este viene siendo de los desenlaces que más se quisiera evitar. Para esto tenemos la tabla y la escala que siempre debemos utilizar desde hace años, que es la escala CHA2-VASc. Aquí podemos verla. Lo mismo si quieren saber exactamente cuál es, por qué, qué condiciones se consideran de esto de CHA2-VASc, vean nuestro video de fibrilación auricular, pero por ahora pues ahí está la gráfica, tienen comentarios sobre cada uno de estos factores y en algunos son muy interesantes. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre se ha hecho y es ¿por qué los pacientes que son femeninos, pues las mujeres tienen un punto adicional? O sea, ese punto de dónde salió. Y ellos aclaran, no es que las mujeres, por ser mujeres, tengan riesgo de tener ACV más que los hombres. Lo que pasa es que cuando uno compara dos pacientes, una mujer y un hombre, con digamos un factor de riesgo, pongámosle digamos que alguien tiene diabetes, una mujer y un hombre con diabetes, la mujer con diabetes tiene mayor riesgo de tener un stroke, un ACV, que el hombre. De ahí viene esto, o sea, ellos lo utilizan más como un modificador de riesgo que como un factor de riesgo en sí. Y de esta manera, si uno se pone a leer cada uno de estas explicaciones, uno puede encontrar uno que otro datico interesante. Pero por términos de ser breves, simplemente les dejo la guía. Acuérdense que la guía la pueden descargar en la descripción del video y pueden profundizar a su gusto. Otra tabla que nos deja la guía, muy interesante, muy útil, es esta. Entonces, en esta lo que ellos hacen es comparar cuál es el riesgo en porcentaje. Usualmente esos porcentajes hablan de probabilidad de tener un ACV durante un año dependiendo de algo. Entonces, esa probabilidad va a depender, uno, de mi puntaje CHA2-VASc y dos, la presencia y duración de la fibrilación auricular. Teniendo sin fibrilación auricular, o sea, un control básicamente con comorbilidades, un paciente con fibrilación auricular menos de 24 horas y el otro pues, casi que cerca a las 24 horas al día. Entonces podemos ver que en el peor de los casos, si yo soy un paciente multimórbido con una fibrilación auricular casi que
persistente permanente, mi riesgo de generar ACV por año es cerca del 2%. Eso es bastante. Comparado, por ejemplo, con pacientes sin fibrilación auricular y sin comorbilidades del 0.33. Entonces hay una gran diferencia ahí. Esto es significativo, sin embargo, mucha gente se sorprende cuando ve estos porcentajes. Uno pensaría que de pronto alguien con 5 factores de riesgo y fibrilación auricular persistente tendría un 5 o 10% de stroke, y no necesariamente. Pero bueno, continuemos. Lo otro que añade la guía en una recomendación es que este riesgo de tener ACV es algo dinámico, es algo que se debería hablar consistentemente porque los pacientes frecuentemente pueden cambiar su condición de un mes a otro. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente S, que viene siendo la severidad de los síntomas. Entonces, la severidad de los síntomas, esta escala en realidad siempre ha existido, no es tan popular como las demás escalas europeas, pero siempre ha existido, esto no es algo nuevo. Simplemente ellos vuelven a decir que debería evaluarse con la escala R. La escala R va de 1 al 4, teniendo 2A y 2B, desde 1, que viene siendo asintomáticos básicamente, a 4 hasta que su calidad de vida es completamente afectada y están casi que discapacitados por la fibrilación auricular. La gran mayoría de los pacientes están en algún punto aquí en la mitad. Listo, entonces hay lo mismo, ahí les dejo la escala. Pasemos ahora a la siguiente S, que ellos lo ponen como la carga, el burden, y esta carga básicamente se traduce en términos de temporalidad. ¿Cuánto tiempo el paciente dura teniendo FA? Y para eso tenemos la misma clasificación que hemos usado durante años, que está la FA como de novo o diagnosticada por primera vez, en la que es la primera vez que se documenta que el paciente tiene FA. Cuando son menos de 7 días, hablamos de FA, perdónenme ese número que me quedó bastante feo. Ahora sí, cuando son menos de 7 días, hablamos de paroxística. Cuando son entre 7 a 12 meses, un año, hablamos de persistente, persistente de larga duración cuando son más de 12 meses, y permanente no es un periodo de tiempo puntual, sino que es cuando ambos, tanto el paciente como el médico, ya no van a buscar restaurar un ritmo sinusal. Ellos adicionalmente dicen que hay una terminología que se debería abandonar, como FA aislada, FA valvular y no valvular o FA crónica. Recomienda que no se utilicen y aquí en sus descripciones de por qué. ¿Listo? Pasemos entonces a la última S, que es la severidad del sustrato. Con sustrato básicamente hablamos de una idea, y es los pacientes que tienen un peor sustrato tienen una mayor probabilidad de pasar de una FA paroxística a una FA permanente persistente. Eso es lo que hablamos básicamente con sustrato. ¿Cómo los identificamos? Las comorbilidades a punta de historia clínica y los marcadores básicamente por imágenes. Y para eso ellos proponen tablas como esta. Hay una cosa que me hubiera gustado que hubieran hecho con la guía, que no lo vi explícitamente, y es indicaciones para expandir los estudios. Entonces, que ellos hubieran dicho, por ejemplo, a tal y tal paciente se le recomienda evaluar con una resonancia cardíaca, a tal y tal paciente con un mapeo electrocardiográfico. Hay ciertas indicaciones, no hay indicaciones, hay ciertas como hints, como pistas de a este paciente se puede beneficiar un poquito más por este estudio que evaluó esto y esto, pero realmente no hay indicaciones formales de cómo, de qué imagen pedir en qué tipo de paciente. Lo que ellos hacen es básicamente decir, la resonancia cardíaca, por ejemplo, sirve para evaluar tanto anatomía, fíjense que aquí el color es esto, estructura, función y la presencia o no de trombo. Entonces la resonancia cardíaca sirve para esas 4 cosas. Si yo quiero evaluarla, pues la resonancia la puedo pedir. El mapeo es muy útil solamente para evaluar función. El ecocardiograma transesofágico, transtorácico sirve para todo excepto, o sea, para evaluar presencia de fibrosis. Entonces, ellos más o menos como que dan su guía a través de esto, pero no hay indicaciones formales. Pero bueno, pasemos ahora a algo de manejo. Entonces, el manejo, lo primero que ellos hacen es decir que el manejo debería ser integrado, holístico y centrado en el paciente. Entonces, ¿qué habla integrado? De que todos estemos jugando o poniendo nuestra parte para que el paciente tenga la mejor calidad de vida que pueda tener. Y claramente que el paciente se encuentre en la mitad de esto. Para eso es que proponen gráficas como esta, en donde el paciente está en la mitad,
y más cercano a él está el cardiólogo, está el equipo de enfermería, el médico general, el farmacista, el familiarista, y ya más lejano está de pronto el neurólogo, el cirujano cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejando esto un poco de lado, lo nuevo y lo que probablemente la gran mayoría de ustedes están interesados es esto, lo que es el esquema del ABC. Realmente esto, lo mismo, hace algo parecido a lo que hizo la caracterización estructurada. Coge lo que ya sabíamos, coge lo que ya estábamos haciendo y lo organiza de una manera un poco más dinámica, más pedagógica para de pronto aquellos que por primera vez están aprendiendo la enfermedad, que sea más fácil de entender. Entonces nada, vamos a descomponer cada una de las letras y vamos a comenzar con la A. La A habla de anticoagulación. Entonces, este algoritmo me parece muy bien diseñado. Ellos, aquí voy a cambiar un segundo, listo. Ellos lo que hacen es jerarquizar las preguntas que uno debe hacer para poner a alguien en anticoagulación. La primera pregunta, sin lugar a duda, es esta. Paciente con fibrilación auricular y válvula mecánica. O paciente con fibrilación auricular y estenosis mitral moderada a severa. ¿Listo? Esas son las dos, digámoslo así, valvulopatías que ameritan anticoagulación sin importar el resto de condiciones. Y es un error muy frecuente que yo he visto pues, con los tutoriados y con los estudiantes, y es que ellos piensan que en estos pacientes se debería calcular un CHA2-VASc. Pues se puede calcular, no hay ninguna razón por la que no, pero sin importar el CHA2-VASc, ellos necesitan anticoagulación de entrada. Y no solo necesitan anticoagulación, sino que necesitan anticoagulación con un agente muy particular, que es los antagonistas de vitamina K, usualmente warfarina. Lo mismo, si quieren entender por qué eso, que básicamente es algo relacionado a los estudios que lo han mirado, ahí está nuestro video de fibrilación auricular. Pero bueno, continuemos. Entonces, se manejan los pacientes con warfarina o algún cumarínico similar. Y se trata que estén en lo que se llama un TTR, un tiempo en rango terapéutico mayor al 70%, que más del 70% del tiempo estén con un INR usualmente entre 2 y 3, en algunos pacientes va a ser entre 2.5 y 3.5, pero que se mantengan en ese rango. Si este no es el caso, nos vamos con los demás pacientes. Entonces, los demás pacientes, ahí sí es donde entra el CHA2-VASc. Entonces, acuérdense que las mujeres de entrada ya tienen uno en el CHA2-VASc, precisamente porque es un modificador de riesgo. Si no hay riesgos adicionales, o sea, si los hombres quedan en ceros, las mujeres quedan en 1, no se sugiere el anticoagulante, porque el riesgo-beneficio no es adecuado. Sin embargo, aquí es donde se complica un poco la cosa. Si el paciente con su escala de CHA2-VASc le da 1, o sea, hay un factor de riesgo adicional en hombres o 2, siendo un factor de riesgo adicional en mujeres, ahí lo que se dice es que se debería considerar el uso de anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque el uso de anticoagulantes orales tiene sus eventos adversos. Hay sangrado, que puede ser incluso sangrado letal, versus la prevención de una ACV. Entonces, la evidencia de esa relación en estos pacientes no es tan fuerte. Mientras tanto, en pacientes ya con 2 factores de riesgo o más, ahí sí es muy fuerte. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, la clase de recomendación es fuerte, es 1A en estos pacientes, los pacientes que tienen más de 2 factores de riesgo. Ahora bien, hay una cosa que vamos a aclarar aquí, que es bastante importante, porque en la guía pasada eso estaba un poquito olvidado, que son la evaluación del riesgo de sangrado. En las guías pasadas y en estas guías se hace la misma aclaración, el riesgo de sangrado siempre se debería evaluar. Hubo una tendencia después de la guía del 2016 a que los proveedores de atención en salud evaluaban el riesgo de sangrado únicamente como al ojo. Entonces ellos miraban los factores de riesgo que aumentan el riesgo de sangrado, como hipertensión no controlada, como un INR lábil, como ser ancianos, como caerse frecuentemente. Y con eso ellos tomaban la decisión sobre la decisión terapéutica. Se han evaluado, y la guía habla de estudios que han evaluado este acercamiento como al ojo, como clínico, versus el uso de escalas, y siempre ha sido superior el uso de escalas. Entonces ellos vuelven a hacer la aclaración en esta guía de que se debe utilizar una escala y proponen la que siempre se ha estado, que es la escala Hasbled. Esta de aquí viene siendo la escala Hasbled. Creo que ya la gran mayoría de nosotros debemos estar familiarizados de cierta manera. Cada letra corresponde a algo, por ejemplo, hipertensión en la H, y a cada una se le da un punto. Cuando es un Hasbled significativamente alto,
que dice que hay un riesgo de sangrado significativo mayor o igual a 3. Desde este punto uno debe tener cuidado. Pero aquí viene la segunda aclaración. Mayor de 3 no contraindica el uso de anticoagulantes. Lo único que dice es que el paciente tiene un alto riesgo de sangrado y por lo tanto estos pacientes deberían ser sujetos a una revisión regular, a intentar controlar los factores que se puedan controlar y un buen seguimiento. Por ejemplo, ellos argumentan que en estos pacientes uno debería evaluarlos, digamos, no cada 6 meses, sino cada 6 semanas y intentar disminuir sus factores lo más que se pueda. Adicionalmente, ellos recomiendan que una vez uno toma la decisión de iniciar anticoagulación, la gran mayoría de pacientes van a anticoagularse con lo que se llaman los nuevos anticoagulantes orales. Estos anticoagulantes nuevos tienen algunas contraindicaciones, lo cual no es sujeto de este video. Ya tenemos un video sobre anticoagulantes, lo pueden ver en este momento en la parte derecha de sus pantallas. Pero bueno, no todo el mundo es sujeto a utilizar o es el candidato ideal a utilizar estos anticoagulantes nuevos. Entonces, algunos pacientes van a seguir utilizando warfarina o cumarínicos. En estos pacientes, ellos recomiendan que uno utilice esta escala, que se llama la escala SAME-TTR. Entonces, esta escala lo que hace es evaluar factores de riesgo que indiquen la probabilidad, que me hablen sobre la probabilidad de mantener en rango terapéutico la warfarina. Si me da de 0 a 2, o sea, si yo no tengo la gran mayoría de estos puntos, perfecto, no hay lío. Si da mayor de 2, eso habla de que hay una alta probabilidad de que el paciente de pronto no esté el tiempo adecuado, que recordemos es más del 70% del tiempo en rango terapéutico, un INR entre 2 y 3 usualmente. Entonces en estos pacientes lo que se debe hacer es controlar frecuentemente el INR y reforzar la educación para que la warfarina o los cumarínicos funcionen mejor. Lo último que habría que hablar, que esto tampoco es nuevo, sin embargo se reitera, el uso de antiplaquetarios, el uso de antiagregantes no se recomienda para disminuir riesgo de stroke en estos pacientes, porque aumenta el riesgo de sangrado y no disminuye significativamente la probabilidad de generar una ACV. Ahora, lo siguiente que me gustaría hablar son los pacientes que tienen contraindicaciones absolutas a anticoagulación. Hay unos pacientes que, sin importar que son nuevos o warfarina o cumarínicos, no pueden anticoagularse. Principalmente aquellos que tienen historia cercana a un sangrado activo serio o presencia actual de sangrado activo serio, trombocitopenia menor a 50.000, una anemia severa no explicada y un reciente sangrado de alto riesgo. Estos pacientes tienen una opción adicional para prevenir ictus y es la oclusión de la auriculilla izquierda. En el video que yo les cuento de la fibrilación auricular, que ya tenemos montado en el canal, profundizamos un poquito más en este aspecto, pero la idea general es que está la aurícula izquierda, de aquí sale la aorta, entonces está aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y esta viene siendo la aorta. En este bolsillo pequeño se puede generar trombos, lo que llamamos la auriculilla. Entonces hay algunos dispositivos que se ponen de manera percutánea, donde entramos a través de un vaso y nos metemos al corazón, o de manera quirúrgica que logran cerrar esta auriculilla y así prevenir que los trombos generados acá salgan disparados. La gran mayoría de estos dispositivos les falta todavía muchos estudios para respaldarlos. El único que tiene estudios fuertes detrás es el Watchman. Entonces nada, la recomendación todavía no es muy fuerte, pero es una posibilidad. Ahora, en pacientes que van a someterse a algún procedimiento quirúrgico cardíaco que tienen FA, ellos también pueden someterse de paso, ya que están en ese procedimiento, a una oclusión de la auriculilla izquierda. Pero fíjense que todavía faltan muchos estudios como para que volver esa recomendación fuerte y todavía sigue siendo más una sugerencia, más que cualquier cosa. En estos pacientes que se someten a cirugía, pero que no tienen contraindicación para la anticoagulación, se recomienda que se siga manteniendo la anticoagulación. O sea, aunque les excluyan la auriculilla izquierda, si se pueden anticoagular, se deben anticoagular. Y listo, eso vendría siendo toda la parte que corresponde a la A de anticoagulación. Ahora pasamos a la B, de mejor control de síntomas. Con respecto a esto, siento que la guía ha hecho un esfuerzo muy grande para intentar hacer que la información fuera más entendible para el público. Sin embargo, eso creo que es la parte en donde la gran mayoría de los estudiantes se confunden más, en el control de síntomas. La primera forma en la que uno debería intentar controlar los síntomas de los pacientes debería ser a través del control de la frecuencia. Control de la frecuencia habla tal cual de eso, de que aunque el paciente tenga fibrilación auricular, yo le disminuyo la frecuencia para que no tenga taquicardia y que no sea tan sintomática.
La gran mayoría de pacientes esto solito resuelve el problema, pues en cuanto a síntomas me refiero. Obviamente por eso es la B y no la A, la A es aparte. Entonces nada, hay estudios que los revisamos un poco más a profundidad previamente en el video que les cuento de fibrilación auricular, pero por esos estudios, principalmente el RACE, el objetivo en la gran mayoría de pacientes va a ser una frecuencia cardíaca menor a 110. Si con eso se logra controlar la sintomatología del paciente y el paciente ya está anticoagulado, perfecto, no hay que hacer nada más. Si los síntomas se deterioran o hay un deterioro en la función ventricular, lo que famosamente se conoce como la taquicardiomiopatía, uno podría considerar disminuirlo un poco más a menor de 80, que era el rango anterior al 110, antes de que estos estudios que les cuento pusieran en orden. Eso viene siendo, este algoritmo de aquí viene siendo más o menos a quien yo le hago este control, que es realmente a todo el mundo, lo que yo les digo. Es como la terapia de contexto de todo el mundo, de primera opción. En algunos pacientes que se intenta primero control del ritmo, si eso falla, uno intenta control de la frecuencia, pero estos son más la excepción que la regla. Entonces nada, este algoritmo dejémoslo así por ahora. Y ahora el siguiente algoritmo que ellos dicen es listo, ya sabemos que tenemos que hacer un control de la frecuencia. ¿Con qué? Esa vendría siendo la siguiente pregunta. Y para responderla, como la incógnita clave es cuáles son las comorbilidades de mi paciente. Si mi paciente no tiene ninguna comorbilidad importante o su comorbilidad viene siendo hipertensión o falla cardíaca con fracción de eyección preservada, la primera línea de manejo va a ser o un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Si el paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, va a ser beta bloqueador, y si el paciente tiene asma o EPOC severo, va a ser un calcio antagonista. ¿Por qué? Pues es sencillo, la falla cardíaca dentro de su manejo en sí ya está el beta bloqueador, entonces mató dos pájaros de un tiro. Y acordémonos que asma o EPOC es una contraindicación usualmente relativa, pero es una contraindicación a final de cuentas de uso de beta bloqueadores, por eso se prefieren los calcio antagonistas. Ellos hacen una última aclaración, que es en pacientes con preexcitación, estilo Wolff-Parkinson-White, se debe hacer ablación. Y acordémonos que esto es tremendamente importante porque en el Wolff-Parkinson-White yo tengo aquí las aurículas, tengo después los ventrículos y hay un haz accesorio que conecta directamente, o sea que se salta el nodo atrioventricular. Entonces es bastante peligroso yo intentar controlar la frecuencia porque la gran mayoría de estos agentes alteran o le pegan directamente al nodo atrioventricular. Si yo bloqueo este nodo atrioventricular, todos los impulsos en un paciente con preexcitación viajan por este haz accesorio. Y este haz accesorio no tiene ningún tipo de control o regulación. Entonces la posibilidad de que una frecuencia auricular de más de 200 o 300 pase los ventrículos es alta y es posiblemente letal. Es por eso que ellos hacen la aclaración aquí de la parte de la ablación. Pero bueno, continuemos. Entonces nada, ellos dicen que básicamente después de hacer esto uno tiene que hacer una revaloración clínica, ver si hay mejoría de los síntomas, ver si se llegó a la meta del control de frecuencia. Si alguna de estas cosas no se cumplieron, uno tiene que modificar el manejo. Y el modificar el manejo va a ser básicamente si se puede agregar el otro medicamento, o sea, si yo no tengo comorbilidades y puedo agregar beta bloqueador más que los antagonistas, se hace, aunque eso no es tan recomendado usualmente. Sino que en la gran mayoría de pacientes lo que se va a hacer, y aquí ya les voy a mostrar, es añadir o un digitálico, estilo digoxina, o puntualmente en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, se puede utilizar amiodarona. Ahora bien, si nada de esto funcionó, lo que se pasa es a una tercera línea de manejo en donde o combinamos los tres medicamentos anteriormente mencionados, lo cual tiene sus potenciales peligros, o intentamos terapias de resincronización cardíaca. Las terapias de resincronización cardíaca las hemos discutido más en nuestros otros videos de fibrilación auricular y falla cardíaca, así que si los quieren ver, los dejamos ahí en la esquina de sus pantallas. La otra opción posible es que uno haga una ablación del nodo atrioventricular. Esto es básicamente, aquí vamos a ajustar esto. El problema de la fibrilación auricular es que hay una frecuencia auricular muy alta y esa frecuencia, dependiendo del nodo ventricular, va a pasar y se va a transmitir los ventrículos.
Si yo bloqueo el nodo AB por completo, nada de lo que está en los atrios va a afectar los ventrículos. Entonces, de cierta manera es útil. Obviamente, después de hacer esto, tiene que haber un marcapasos de por medio, porque si no, pues nuestra frecuencia ventricular cae de manera dramática y eso es potencialmente letal. Entonces, ambos se dan de manera conjunta. Listo. Pasamos ahora a el control del ritmo, que viene siendo la parte probablemente más complicada para la gran mayoría de estudiantes. Y de manera comprensiva, porque después de todo hay 1, 2, 3, 4 algoritmos detrás de esto, un montón de recomendaciones, un poco parecidas, un poco distintas en algunos escenarios. Entonces vamos a intentar abordarlo de una manera que sea lo suficientemente entendible y que a la vez no nos demoremos más de lo necesario. Entonces, lo primero que hay que saber es que el control del ritmo intenta lo que el nombre sugiere, y es devolver al paciente un ritmo sinusal y ojalá mantenerlo ahí. Uno pensaría que al mantener al paciente en control en sinusal se cura de cierta manera su enfermedad. Sin embargo, no hay nada más cercano a la realidad. Los pacientes que tienen un control que usan esta estrategia de control del ritmo siguen teniendo tasas muy similares de ACVs, tasas muy similares de deterioro de la función ventricular. En general, los desenlaces no mejoran mucho. Lo que mejora de cierta manera en algunos pacientes son síntomas y calidad de vida. De ahí que la evidencia para control de ritmo va más que todo hacia eso, hacia pacientes que con la estrategia de control de frecuencia, que es lo que yo les dije previamente, es la estrategia más frecuente a utilizar, no le ha servido, esos son como los candidatos usuales. Esto se va a hacer a través de cardioversión. La cardioversión va a ser ya sea eléctrica, farmacológica. Entonces vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de a quién le hacemos esto, cuándo le hacemos esto y cómo elegimos entre las diferentes opciones. Entonces, creo que lo complicado es que hay muchos algoritmos que hablan de cosas parecidas pero distintas. Lo primero, esto es lo que ya habíamos hablado. ¿En quién intentamos control del ritmo? En pacientes que vamos a disminuir sus síntomas relacionados y mejorar calidad de vida. ¿Qué tiene que haber antes de intentar esto? Prevención del ACV, o sea, la A, un control de la frecuencia adecuado y reducción del riesgo cardiovascular. ¿Listo? De aquí en adelante, todo esto que ustedes observan aquí, que los invito a que miren más detenidamente en sus casas, va hacia un solo hecho, y es identificar que haya síntomas relacionados a la fibrilación auricular, ya sea explícitos, como ven por este lado, o ya sea inconscientes. ¿Sí? Muchas veces los pacientes disminuyen su calidad funcional, disminuyen su actividad física como adaptación a la fibrilación auricular, creyendo que son asintomáticos, cuando en realidad si fueran a hacer la misma actividad física que hacían usualmente, serían sintomáticos. Entonces, bueno, de la manera que sea, una vez yo tenga síntomas de la FA y yo esté seguro que esos síntomas son por la FA y no por otra cosa, y aquí volvemos al mismo punto, yo puedo tener, por ejemplo, FA 5 minutos al día y en otra parte del día tener un síncope vasovagal. El síncope vasovagal, la única manera de yo decir no es por la arritmia es con herramientas como el Holter. El Holter me dice no son temporalmente asociados, entonces no es debido a eso. Entonces, bueno, una vez yo llego a este punto, a que son relacionados a la fibrilación auricular, lo que este algoritmo es realmente útil haciendo, y es lo que quiero que nos llevemos de este algoritmo, es que este algoritmo me dice qué paciente vale la pena intentar un control del ritmo. Entonces, bueno, la condición obvia primera es sintomático. No lo vamos a intentar en alguien que sea asintomático, a excepción de un punto muy particular que ya les diré quién. Pero en general no vamos a intentar en pacientes asintomáticos. Entonces, ¿en quién lo vamos a intentar? Bueno, en pacientes 1 que tengan una probabilidad alta de mantenerse en ritmo sinusal. ¿Listo? O sea, de que yo los cardiovierta y se mantengan cardiovertidos de cierta manera. Es el primer paciente. El segundo paciente es el paciente que, aunque no tiene una alta probabilidad de mantenerse en ritmo sinusal, el daño o lo que pasaría si no intento mantener ritmo sinusal es mayor comparativamente a el daño que me daría intentar cardioversión, ya sea eléctrica, farmacológica o con ablación. Entonces el riesgo-beneficio da hacia intentar cardioversión. Entonces, ¿quién es este primer paciente? El paciente en el que probablemente se va a mantener en sinusal. Paciente de edad joven, paciente con primer episodio de fibrilación auricular, paciente sin comorbilidades y sin enfermedad cardíaca,
y ya, ese es básicamente, bueno, también se podemos incluir esto, el paciente que tuvo su FA precipitada por un evento agudo. Ese paciente tiene una alta probabilidad de que con una estrategia del control del ritmo le vaya bien. ¿Listo? Ahora, el segundo paciente, y para esto vamos a intentar cambiar de color. Entonces, el segundo paciente es el paciente en el que se daña, tiene un potencial riesgo tal que intentar el control de ritmo valga la pena. El paciente clásico va a ser el que tiene una taquicardiomyopatía, en el que ya tiene una disfunción ventricular inducida por esa arritmia. Ahí, aunque la probabilidad de que se mantengan sinusal es bajita, vale la pena intentarlo. De resto, lo que las guías se esfuerzan mucho en enfatizar, no solo en esta parte, sino en todas, es que también se debe tener en cuenta la elección del paciente. Si el paciente quisiera intentar un control de ritmo y no tiene contraindicaciones para eso, uno debería tenerlo en cuenta. De una vez, ya que estamos hablando como de factores a favor y en contra, tengan en cuenta que mientras más comórbido sea el paciente, mientras menos sea este perfil de que hablamos aquí de mantenerse en sinusal, o sea, mientras más anciano sea, mientras más episodios haya tenido, mientras más comorbilidades como estas de aquí haya tenido, va a ser un peor candidato a mantenerse en sinusal, pero igual se puede intentar. Entonces, eso es lo que nos deja este primer algoritmo, como a quién le vamos a intentar y qué factores están relacionados. Ahora pasemos al segundo algoritmo. Entonces, en este segundo algoritmo nos hablan básicamente de cómo vamos a cardiovertir y qué estrategia vamos a cardiovertir en los pacientes con fibrilación auricular, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado. Y creo que la manera más sencilla de descomponer este algoritmo, es separar esto primero. Entonces, permítanme un segundo. Esto de aquí es básicamente el paciente que está inestable, es el paciente agudo. En el paciente agudo, en el paciente que tiene una fibrilación auricular y debido a esa fibrilación auricular tiene dolor torácico significativo, un choque cardiogénico, básicamente lo que la ACLS define como hemodinámicamente inestable, ahí el riesgo-beneficio da hacia una cardioversión eléctrica de emergencia. ¿Listo? Eso no es nuevo, eso ha estado siempre, pero vamos a quitarlo un momento, o sea, de esto nos vamos a olvidar un poco para intentar descomponer el resto del algoritmo. Entonces, el resto del algoritmo lo que nos dice es esto. Entonces, acordémonos. Listo. Entonces, ponemos un paciente en sinusal. Al poner un paciente en sinusal, el riesgo es que si tiene un trombo, ese trombo se embolice y genere una ACV. Entonces, claramente lo primero que nos tenemos que enfocar es que el paciente esté adecuadamente tratado con anticoagulantes, iniciar lo más pronto que se pueda los anticoagulantes. Aquí sabemos que los nuevos orales en general están más recomendados, pero de estrategias alternativas también están las heparinas, porque usualmente tienen un inicio de acción un poquito más rápido, entonces realmente cualquiera se podría utilizar. Y listo, una vez estamos aquí, como el miedo de nosotros es que el paciente se embolice, nos vamos a guiar por dos cosas para tomar la decisión. Uno, por el tiempo, y dos, por la presencia o no de trombo y la duración de anticoagulación. Si nosotros estamos seguros, absolutamente seguros, de que la fibrilación auricular lleva menos de 48 horas, la probabilidad de que ella generó un trombo en esas 48 horas es cerca a nula. Entonces, de aquí, en estos pacientes, uno podría cardiovertirlos sin tener mucho tiempo al paciente anticoagulado. O sea, realmente uno podría iniciar la anticoagulación y cardiovertirlo de una vez, ya sea de manera farmacológica o eléctrica. En cambio, en pacientes que llevan más de 48 horas, el peligro es que ya tengan un trombo por ahí. Entonces, bueno, tengamos eso en cuenta. Por eso es que en estos pacientes más de 48 horas, uno es más precavido. Ahora, hay varias cosas que notar. Lo primero, en pacientes con duración menos de 48 horas, una cosa que me parece muy interesante de este algoritmo, ellos dicen que listo, uno puede intentar una cardioversión temprana o que uno puede hacer lo que ellos llaman la estrategia wait and watch. La estrategia wait and watch, que traduce como esperar y observar, es que básicamente uno observa al paciente y la gran mayoría, ellos incluso ponen un estudio que dice que hasta el 83% de los casos, en menos de 48 horas, resuelve espontáneamente. Entonces, que es una estrategia que no es inferior. Ahora bien, ellos añaden otra cosa en este algoritmo, que son los candidatos ideales a estas intervenciones. Entonces, ¿quién es el candidato ideal a una cardioversión eléctrica temprana? El que lleva muy poquito tiempo, menos de 12 horas, y el que tiene un riesgo de trombosis muy bajito.
es el candidato perfecto para hacer una cardioversión temprana. Listo, entonces pasemos ahora al que lleva más de 48 horas o yo no sé cuánto tiempo lleva, que es una situación bastante frecuente. En este paciente, la probabilidad de que tenga un trombo y se embolice es mayor, entonces yo tengo que hacer una de dos cosas. Solicitar un ecocardiograma transesofágico, viene siendo este de aquí, para verificar que no haya trombo. Si verifico que no haya trombo, cardiovierto de inmediato. O inicio anticoagulación, monitorizo por 3 semanas que esté anticoagulado adecuadamente y a las 3 semanas cardioabierto, o sea, hacerlo de manera electiva. Como les digo, realmente esto ya se sabía desde antes, o sea, las recomendaciones que vemos aquí no son nuevas, simplemente algunas cosas se puntualizaron más, como los candidatos, entre comillas, ideales, y lo del wait and watch se puntualizó un poquito más, aunque ya se había hablado un poquito al respecto. Ahora bien, la pregunta que muchos deben estar haciéndose es, ¿listo? ¿Cardioversión con qué? ¿Hay fármacos? ¿Hay cardioversión eléctrica? ¿Cuál se prefiere? Realmente la cardioversión farmacológica es menos efectiva, eso dice la guía explícitamente. Sin embargo, no requiere sedación. Entonces, eso es lo bueno, muchos pacientes por eso lo prefieren. Sin embargo, sabemos que la cardioversión eléctrica es superior. Si vamos a utilizar un agente farmacológico, ellos les encanta el vernacalant, es de los más rápidos, es de los que más rápido retornan un ritmo sinusal, pero también están otras alternativas como los antirrítmicos clase 1C tipo flecainida o propafenona. Amiodarona en pacientes que tienen falla cardíaca, en esos pacientes se prefiere el uso de amiodarona. Y bueno, dan otras recomendaciones, por ejemplo, ellos dicen que el pretratamiento con antirrítmicos hay cierta evidencia que dice que puede mejorar el éxito de una cardioversión eléctrica. Y otro que ellos añaden es lo que se llama la estrategia pill in the pocket. Entonces, en algunos pacientes que nosotros ya hicimos una cardioversión en el hospital, verificamos que respondieron adecuadamente al tratamiento, se le puede dar una prescripción para que en ocasiones ellos con un solo medicamento retornen a sinusal. Pero lo que ya les acabo de decir, eso primero se debe hacer en el hospital antes de hacerlo de manera ambulatoria. Y luego dan las contraindicaciones a intentar esta cardioversión farmacológica, que básicamente es un QT prolongado, alteraciones de la conducción y síndrome del nodo enfermo. Ok, entonces ya revisamos los primeros dos algoritmos. Este algoritmo de aquí primero nos hablaba básicamente de a qué pacientes les iba a ir bien, a qué pacientes no les iba a ir tan bien y que siempre tenemos que tener en cuenta la elección del paciente. Este algoritmo aquí ponía un poquito más en cuenta la temporalidad. Si es muy reciente, uno le puede ir relativamente bien con una cardioversión temprana, pero también está lo del wait and watch. Y si es más tardía, pues primero uno tiene que asegurarse que no hayan trombos alrededor. Entonces esto me habla de a quién, esto me habla de cuándo y cómo. El siguiente algoritmo que vamos a ver profundiza un poco más en el cómo. Y algo que quiero demostrarles es que este algoritmo lo que introduce realmente es la ablación por catéter. Entonces, la ablación por catéter, tenemos lo mismo, un video en donde ya hablamos a profundidad al respecto, pero básicamente es de manera ya sea quirúrgica o usualmente percutánea, quemar la zona donde las venas pulmonares se unen al atrio izquierdo, porque en esta zona es donde ocurren la gran mayoría de impulsos arrítmicos. Esa es como la más frecuente. También existe un procedimiento quirúrgico que se llama el MACE, en donde no solo hacen esto, sino que generan como unos caminos para que el impulso eléctrico siga y no se dispare como por todo el corazón. Pero en general lo que se habla es de aislamiento de venas pulmonares. Entonces, lo que quiero que se lleven es que, porque mucha gente se termina confundiendo entre este algoritmo y este algoritmo. Entonces, creo que la manera más sencilla de verlo es cómo lo van a ver en la práctica clínica. En la práctica clínica usualmente la decisión va a ser primero esto, o sea, el paciente primero va a someterse a cardioversión ya sea eléctrica o farmacológica, y usualmente el paciente que es refractario a estas medidas, que sigue siendo sintomático después de esto, es el que vamos a manejar aquí. Y aquí lo que quiero que se fijen es varias cosas. Lo primero, fíjense que lo que hemos hablado varias veces, la elección del paciente influye mucho. Y en todos, aunque la calidad de la evidencia y la calidad de la recomendación cambie, eventualmente se puede considerar intentar ablación
independiente de quién es, solo porque él le gustaría intentar mejorar su calidad de vida a través de ablación por catéter. Dicho eso, ¿a quién le va mejor por ablación por catéter? Lo primero es en pacientes que ya han fallado terapia, pacientes que ya los tengo con control del ritmo, con control de frecuencia, con antiarrítmicos y no tienen una buena calidad de vida, no tienen buen control de síntomas. Esos pacientes se les recomienda fuertemente la ablación por catéter. Clarísimo, ahí hay muchos ensayos clínicos aleatorizados soportando eso. Los otros son pacientes que ya hemos visto por aquí, pacientes con taquicardiomyopatía. En estos pacientes también la recomendación es fuerte, precisamente porque su daño pues, es significativo. De resto, en los demás, ellos dicen que se debería considerar, ¿listo? Se debería considerar sugerir la ablación por catéter. Y nada, pues las recomendaciones son 2A, 2B, pero lo que les digo son como las dos principales y es lo que volvemos a hablar aquí. La gran mayoría de los cambios de la guía del 2016, que es esta de aquí, versus el 2020, son precisamente cambios en la fuerza de la recomendación sobre esto, porque cada vez más hay más evidencia en estos, sobre todo en estos dos escenarios. Lo que les digo, también existe la opción de la ablación quirúrgica. Esto usualmente es el procedimiento que yo les hablo, el procedimiento MACE. En nuestro video ya subió en el canal, ahí hablamos un poquito más, mostramos incluso un video al respecto. Fíjense que es una recomendación 2A, es una opción, especialmente si el paciente va a estar sometido a algún otro procedimiento quirúrgico cardiovascular. Y listo, entonces ya revisamos los primeros 3 algoritmos. El primer algoritmo nos hablaba de factores pros contra, el segundo algoritmo nos hablaba tiempos, y era más que todo de farmacológica versus eléctrica, y este tercero nos incluye la ablación por catéter, que cada vez más tiene más evidencia detrás de ella. Vamos a ir no solo con el último, que es cuándo y cómo hacer el manejo cuando uno está considerando manejo a largo plazo de control del ritmo, porque lo que dijimos, muchas de estas estrategias, lo ideal sería que fueran de un solo momento. O sea, que yo hiciera una cardioversión eléctrica al paciente en un momento, él volviera sinusal y no recurriera. O que yo hiciera ablación de venas pulmonares un solo momento y no recurriera. Pero muchas veces no es el caso. Entonces, la decisión de hacer manejo farmacológico permanente a veces se tiene en cuenta. ¿Cuál es la indicación? Aquí volvemos a lo mismo. Usualmente va a ser si el paciente es sintomático, y no solo sintomático, sino suficientemente sintomático para que valga la pena hacer eso versus todos los factores, todos los eventos adversos relacionados a los antiarrítmicos. Usualmente, como ellos dicen aquí, no va a ser el primer episodio. Y cómo elegir entre los antiarrítmicos distintos se debe ver al paciente. Y aquí es donde entra este algoritmo. Entonces, ¿cómo depende mi uso? ¿Qué antiarrítmico voy a utilizar? Dependiendo de las comorbilidades de mi paciente. Si mi paciente tiene falla cardíaca con fracción reducida, amiodarona. Es nuestra única opción, básicamente. Si tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada, valvulopatía significativa o enfermedad coronaria, ahí podemos utilizar amiodarona, dronedarona o sotalol. En general, la amiodarona, la guía es explícita en eso. Si hay otras alternativas, deberían utilizarse las otras alternativas. Y si no tiene nada de lo anterior, se puede utilizar virtualmente cualquiera de estos 4. Lo mismo, ellos siempre van a incluir esto porque la ablación por catéter es una opción para si no se ha intentado ya, pero es básicamente lo mismo que hablábamos en el algoritmo de aquí. ¿Listo? Lo otro que se debe considerar es que muchas veces lo que les digo, uno pensaría que, por ejemplo, la ablación de venas pulmonares es un solo evento. Se hace una vez y si no funcionó, pues ni modo. Pero con una recomendación 2A con grado de evidencia B, ellos dicen que se pueden hacer procedimientos repetitivos de aislamiento de venas pulmonares. Entonces, me pareció también interesante como para mencionarlo. Y entonces, eso viene siendo la B. La C es realmente la parte más sencilla de toda la guía. La C habla de los factores cardiovasculares y concomitantes y pues básicamente es si el paciente es hipertenso, trate la hipertensión, si es diabético, trate la diabetes, si es obeso, o sea, maneje todas las comorbilidades del paciente porque esto probablemente vaya a ayudar a que no progrese de paroxística persistente, además de darle calidad de vida. Y ya, eso es básicamente la C. Listo, al final la guía habla de escenarios especiales como FA superpuesta con síndrome coronario agudo, FA en el embarazo, FA postoperatoria,
pero realmente el video se volvería muy largo y más saldría como los mensajes principales de la guía si fuéramos a discutir uno por uno. El único que me gustaría discutir brevemente es lo que discutimos, lo que hablamos muy por encima, más adelante, más atrás, que son los episodios atriales de frecuencia rápida, que son las cosas que muchas veces detectan los smartphones o los dispositivos, los relojes, que no son FA, pero muchas veces dicen, es que esto podría ser una FA. Entonces, nada, ¿qué se debería hacer con esos pacientes? Solicitar un electro. Si ese electro no se identifica FA, pero sí se identifica en el dispositivo, lo que se debería llamar es una FA subclínica. Y esto se maneja de acuerdo a lo que ellos discuten más adelante en la guía, que lo mismo no voy a entrar mucho a profundidad aquí. Y ahora sí, con todo esto ya revisado, vamos a volver aquí para recapitular los mensajes para la casa. Primer mensaje para la casa, confirmar la fibrilación auricular. Recordemos que necesitamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y por más de 30 segundos, mostrando las características clínicas, principalmente ausencia de onda P y RR irregular. Necesitamos caracterizarlos, especialmente con riesgo de stroke. Para esto nos vamos a ver con el CHA2DS2-VASc. Necesitamos ver la severidad de síntomas, para esto está la escala R, y necesitamos ver la severidad o el patrón temporal. Entonces ahí está la paroxística, persistente la larguración, permanente, etc. Adicionalmente, hablamos de la severidad de sustrato, que es principalmente ver comorbilidades e imagenología. Luego de esto, ellos nos proporcionan el esquema ABC. El esquema ABC habla de anticoagulación. Entonces, primero, todos los pacientes se les tiene que pedir un CHA2DS2-VASc. Yo añadiría antes de esto que los pacientes con válvula mitral, con una valvulopatía mitral moderada severa o con válvula mecánica, tienen que anticoagularse con warfarina o cumarínico. En pacientes con más de un factor de riesgo, se debe considerar, en pacientes con más de 2 factores de riesgo, se debe dar la anticoagulación y monitorizarla de manera acorde. Ellos recuerden en este punto que ellos metieron el riesgo de sangrado con la escala Hasbled, no para contraindicar el manejo, sino para monitorizar más de cerca a tus pacientes. El control de síntomas va a estar principalmente relacionado al control de la frecuencia que nos hablan aquí. El control del ritmo es una estrategia que principalmente está diseñada para control de síntomas y de calidad de vida. Se puede hacer ya sea de manera eléctrica, farmacológica o con procedimientos de aislamiento de venas pulmonares o quirúrgicos con el MACE. Y ya discutimos todos los algoritmos. Y finalmente, recordar siempre que estos pacientes tienen que manejarse sus factores de riesgo cardiovasculares y sus comorbilidades. Y eso fue toda la guía europea 2020 de fibrilación auricular. Muchas gracias.